Con su venia, Presidenta. Adelante. Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Maestro Carlos Villegas Márquez, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Presidentas y presidentes municipales. Diputados y senadores federales. Secretarios de Estado. Exgobernadores del Estado de Zacatecas. Líderes de los partidos políticos de la entidad. Invitados especiales. El día de hoy estamos reunidos los tres poderes del Estado, sus ayuntamientos e instituciones para conmemorar el bicentenario de la primera Constitución de la entidad. El texto que hoy se encuentra en nuestro recinto es el Código Político Fundacional del Estado moderno, de sus instituciones, así como de los derechos fundamentales de las y los zacatecanos. Hoy, el Pleno de la Honorable 65ª Legislatura del Congreso de Zacatecas se engalana y rinde honores cívicos y republicanos a la versión original, manuscrita, firmada por los constituyentes que hace 200 años la diseñaron, analizaron y debatieron. Agradecemos las facilidades y el apoyo de los titulares de la Secretaría General de Gobierno, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que este texto emblemático se encuentre en este recinto custodiado con base a los protocolos requeridos por la normatividad en la materia. Recordemos que la historia de nuestra Constitución es la historia de las ideas, de las luchas por salvaguardar los derechos naturales de los hombres y mujeres, así como de nuestra propia identidad. Para entender el nacimiento de nuestra primera Constitución, es fundamental comprender cómo nació y se consolidó el poder legislativo en Zacatecas, pues es la institución que fue encargada de construir el marco jurídico que cambiaría el régimen de gobierno y de defender la soberanía del pueblo zacatecano. Nuestros diputados se dieron a la tarea de hacer leyes, pero también, desde su curul, defendieron nuestro territorio y sus derechos. Uno de los primeros antecedentes del parlamentarismo zacatecano lo encontramos en la experiencia legislativa de Cádiz. Zacatecanos como Miguel Gordoa y Barrios acudieron a las Cortes para construir un texto constitucional que conservara la soberanía del pueblo. En esta asamblea se discutieron nuevas ideas. Una de ellas fue que la soberanía no residiría más en un hombre, sino en la nación, y la nación se representaba en las Cortes, es decir, en las asambleas parlamentarias. Estas ideas migraron a América, donde germinaron y se reprodujeron. La Constitución de Cádiz estuvo poco tiempo vigente. La Nueva España pronto buscó, luchó y logró su independencia. Agustín de Iturbide, con base en lo establecido en el Plan de Iguala, se instaló en la Ciudad de México, al igual que la soberana Junta Provincial Gubernativa. Y una de las primeras acciones que emprendieron fue la instalación de las diputaciones provinciales. De ahí que el 24 de marzo de 1822 abrió sesiones la excelentísima Diputación Provincial de Zacatecas con la presencia de los diputados licenciado don Domingo Velázquez, doctor don Mariano Iriarte, doctor don Juan José Romar, don José María Elías y don José Francisco Arrieta. La Diputación Provincial de Zacatecas es el antecedente jurídico del Poder Legislativo. Fue una institución que nació con atribuciones administrativas, pero su naturaleza y misión eran más amplias. Quienes la integraron comprendieron que esta asamblea tenía elementos jurídicos, ideológicos y políticos más complejos. Por ello, la Diputación Provincial se transformó en un órgano político legislativo que tomó en sus manos las riendas del territorio para asumir la legitimidad, la soberanía y la representatividad de la entidad. Cuando Agustín de Iturbide desmanteló la Junta Provincial Gubernativa, la Diputación Provincial de Zacatecas reaccionó, asumió su soberanía y se declaró Estado libre y soberano, al igual que Jalisco, Oaxaca y Yucatán. Es decir, antes de que se instituyera el Congreso Constituyente General y de que México fuera
República Federal, la Diputación Provincial de Zacatecas ya había declarado a su territorio como una entidad federativa. Por ello fuimos punta de lanza del federalismo mexicano. La Diputación Provincial de Zacatecas fue el espacio donde se gestaron los primeros ejercicios legislativos. Esta asamblea defendió la soberanía de la entidad, compró su edificio y realizó los primeros trabajos de reglamentación interna. En la sala de sesiones de la Diputación Provincial se discutieron, analizaron y cuestionaron conceptos que posteriormente fueron un referente ideológico que les permitió establecer una relación directa entre ideología y práctica política. La Diputación Provincial cerró sus sesiones para dar nacimiento al primer Congreso Constituyente de Zacatecas, el cual se instaló el 19 de octubre de 1823. Hace más de 200 años, los diputados Domingo Velázquez, José Francisco Arrieta, Juan José Román, Ignacio Gutiérrez, Miguel Tovar, Miguel Díaz de León, Pedro Ramírez, Juan Bautista de la Torre, Juan Bautista Martínez, Juan María Herrera y Mariano Fuentes de Sierra iniciaban una nueva historia para la entidad y para la nación. Su tarea fundamental fue elaborar la primera constitución para lo que sería el Estado Libre y Federado de Zacatecas. Una de las primeras tareas que emprendió el Congreso Constituyente fue asumirse como independiente y soberano, independiente de los demás estados con los que establecería lazos para formar la confederación y soberano para construir sus leyes, sus instituciones de gobierno, así como para administrarse. El primer constituyente de la entidad celebró 347 sesiones ordinarias y produjo 752 decretos, órdenes y resoluciones. Estos legisladores asumieron el compromiso ético, institucional, cívico y moral de trabajar por la construcción del andamiaje jurídico que daría vida a las instituciones del Estado moderno de Zacatecas. Pero el trabajo más importante que nos heredó fue nuestra primera Constitución. Para los legisladores de la época, un tema central era la división de poder. El Estado debería dividirse en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Los diputados pensaban que el mejor Estado posible era aquel en el cual la soberanía residiera en el pueblo con derechos y libertades. Esa era su idea de Estado y sobre ella se edificó nuestra primera Constitución. Por ello, se dividió el poder político y se dieron límites. Estos hombres entendieron que el Estado constitucional debe ser limitado. La Constitución, como derecho positivo, representa la subordinación al derecho que la organiza, limita, es decir, a la Constitución misma. Los legisladores zacatecanos asumieron su condición soberana, imaginaron, diseñaron, analizaron y plasmaron en sus debates y en la propia Constitución su idea de libertad, independencia y soberanía. Crearon el Código Político con base en el análisis de la doctrina jurídica y filosófica de la época. Fueron hombres de derecho y política, jurisconsultos, que construyeron las primigenias instituciones y validaron derechos naturales de hombres y mujeres. A 200 años de distancia observamos que su trabajo no fue menor. Estuvieron a la altura de la situación histórica y reconocemos que su labor creó los cimientos que soportan nuestro Estado de Derecho. Para la elaboración del proyecto constitucional, el Congreso Constituyente integró la Comisión de Constitución conformada por los diputados Pedro Ramírez, Juan José Román, Domingo Velázquez, Ignacio Gutiérrez y Juan Bautista. Ellos fueron los encargados de elaborar la propuesta. En la construcción de este documento se escucharon todas las instancias, a los ayuntamientos, al representante de la figura del Ejecutivo y del Judicial. Sus primeras sesiones se realizaron en la sala donde hasta ese momento había trabajado la Diputación Provincial. Después se trasladó a su propio edificio, el cual se llamó Casa del Estado Libre y Federado de Zacatecas. Este recinto fue adaptado a la idiosincrasia de los constituyentes. Los diputados no tenían lugares preferentes y solo se colocaría una silla a la izquierda del presidente del Congreso para el gobernador. Al centro se encontraba una mesa con un crucifijo, 2 ejemplares del reglamento interior del Congreso Constituyente, 2 ejemplares de la Constitución de 1812, una lista de los diputados y otras de las comisiones formadas. Es decir,
Nuestra primera constitución local nació arropada por la normatividad interna del Congreso y sus primeras prácticas legislativas. La principal preocupación del Congreso Constituyente fue articular las bases de la Constitución estatal alrededor de la libertad, la independencia y la soberanía del pueblo. Además, se preocuparon porque la Constitución incluyera la facultad de elegir a los representantes y el procedimiento para hacerlo, la forma de organizar la administración pública y de los municipios. La Constitución nació de un amplio debate donde se consultó a los integrantes de la clase política zacatecana. Este recorrido histórico nos permite demostrar cómo los diputados que integraron la Diputación Provincial y, posteriormente, el primer Congreso Constituyente de Zacatecas fueron quienes crearon e hicieron efectiva la idea de soberanía, autonomía y Estado. Lo hicieron con sus recursos, ideas y conocimientos. A ellos le debemos la formación de nuestra Constitución. Zacatecas fue la tercera entidad a nivel nacional en publicar su Constitución local y lo hizo con decoro, bajo la idea de estar siempre a la altura de la historia y de la patria. Hoy, la 65ª legislatura recibe su Constitución, la primera en su tipo y el primer texto constitucional que emanó del Poder Legislativo de Zacatecas. Hoy nos damos cita para rendirle honores republicanos y para recordar su impacto en la vida jurídica, económica y social de nuestra entidad. Hace 200 años, los legisladores zacatecanos se daban cita para aprobar el texto que yace en este pleno. Lo hicieron con convicción de que iniciaba una nueva época para Zacatecas, donde los derechos naturales y la división de poderes se colocarían en el centro. La 65ª legislatura conmemora más de 200 años de historia parlamentaria y constitucional. Por este recinto han transitado hombres y mujeres que transformaron sus ideas en leyes, derechos e instituciones. Nuestro muro de honor reconoce a los hombres y mujeres cuya trayectoria es icónica para Zacatecas. También le brinda homenaje a las instituciones que han sido emblemáticas para nuestra nación y para la entidad, pero también en nuestro muro se homenajea a los textos constitucionales. Se reconoce el centenario de la Constitución de 1918. Este texto fue herencia del triunfo revolucionario y ahí nacieron los derechos sociales que hoy tenemos. En esta ocasión conmemoramos el bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas de 1825. Este texto es el documento fundacional de nuestra entidad como Estado moderno. En sus páginas encontramos la división de poderes y la defensa aguerrida de nuestra entidad como federada y soberana. Esta sesión solemne es una conmemoración cívica y republicana de los poderes, municipios e instituciones de Zacatecas, quienes conmemoran los 200 años del Estado moderno. En 200 años de historia parlamentaria y constitucional han transitado hombres y mujeres que desde el Congreso han formado instituciones, reconocido derechos y expresado el pensamiento político de su época. Al igual que hace 200 años, hoy el Poder Legislativo dirige las conmemoraciones del texto más representativo para el Estado de Derecho, su Constitución. Los invito a que celebremos el nacimiento de nuestro Estado y que recordemos a los hombres y mujeres que han transitado por el Congreso como actores jurídicos y políticos. La fiesta cívica es del Estado moderno, de sus instituciones y de sus derechos. Zacatecas es una tierra de leyes, donde desde hace más de 200 años se ha defendido desde la tribuna a la ciudadanía, al territorio y a las leyes justas. Es cuanto, diputada presidenta.